¿Qué tal? Espero que con este video los pueda ayudar a comprender las estructuras de control en R. Particularmente veremos if, else. También veremos otra que es if else en una sola línea. Y también veremos switch. Veremos esa estructura de control que se llama switch. Pero particularmente en este video veremos if e if else. Veremos para qué nos sirven. Entonces, de entrada borraré el switch que veremos en el siguiente video. Y bueno, para empezar, ¿qué es una estructura de control en R? Pues básicamente una estructura de control nos sirve para, como lo dice la palabra, controlar el flujo de un programa. Es decir, hacer que nuestro programa tome distintas direcciones en función de una condición. ¿Qué significa esto? Vamos a ver de forma aterrizada qué significa. Por ejemplo, tenemos primero nuestro if else y dentro de los paréntesis vamos a pasarle una condición. Por ejemplo, bueno, antes del if else voy a poner X, le asigno un número, por ejemplo, el 10. Y aquí dentro donde dice condición, le voy a poner if significa sí, lo que está dentro del paréntesis sucede o es verdadero. Vamos a poner, por ejemplo, X igual a 10. Entonces sucede lo que está dentro de las llaves. Por ejemplo, vamos a poner aquí print. Esto se ejecuta si la condición es verdadera. Y else significa si no es verdadera la condición, entonces va a suceder lo que está dentro de estas llaves. Y voy a poner esto se ejecuta si la condición es falsa. Ok, eso se ejecuta si la condición es falsa. Entonces vamos a ejecutar esta línea de código. Vamos a asignar el número 10 a la X y vamos a correr este if else. Entonces el resultado fue, esto se ejecuta si la condición es verdadera. ¿Por qué? Porque X sí es igual a 10. Por lo tanto, se ejecuta lo que está dentro de las primeras llaves. Ahora, si en vez de un 10 aquí pongo un 1, por ejemplo, o un 9, vamos a ver qué sucede. Entonces, el resultado del if else es esto se ejecuta si la condición es falsa. ¿Por qué? Porque pues x es igual a 10, no es 9. Entonces, de esta manera funciona un if else. Y esta es una forma muy básica de utilizarlo. En la práctica hay muchas formas de utilizarlo que nos van a servir bastante. Pero esto es para que quede claro el concepto del por qué un if else, de cómo funciona un if else. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, voy a declarar la variable nombre y le voy a asignar la palabra Johnny. Supongamos que Johnny es el nombre de un perro. Entonces, vamos a declarar nuestro if condición y vamos a poner aquí un else. Abrimos llaves y ya tenemos el esqueleto de nuestro if else armado. Ahora aquí donde dice condición vamos a poner if nombre es igual a Johnny. Entonces yo quiero que haga que ejecute lo que está dentro de estas llaves, de las primeras llaves. Voy a poner hola cachorro Johnny. Y en el else voy a poner un print de que diga dónde está el cachorro Johnny. Es pregunta, ¿no? Ok, entonces voy a asignar esta variable y voy a ejecutar esta línea de código, este if. Y esto lo que me arroja es dónde está el cachorro Johnny.
Ahí le puse yo. Aquí es Johnny. Ok, lo voy a ejecutar otra vez. Y esto me arroja dónde está el cachorro Johnny. ¿Por qué sucede eso? A pesar de que yo aquí puse nombre, que el nombre es igual a Johnny, igual a Johnny. ¿Y esto es por qué? Porque aquí está en minúscula y aquí la Y está en mayúscula. Y R sí sabe diferenciar entre minúsculas y mayúsculas. Es por eso que no ejecuta esta línea de código que está aquí en caso de que esto fuera verdadero. Esto de aquí me está arrojando un falso, por lo que les comento. Pero si yo aquí le pongo Y mayúscula, entonces esto de aquí adentro es un verdadero y por lo tanto la ejecución de todo el if else me regresa un hola cachorro Johnny. ¿Por qué? Porque la condición es verdadera. ¿Va? Entonces ese sería otro ejemplo de un if else. Ahora veamos otro ejemplo. Y bueno, como comentario, siempre aquí debe de haber una condición que me regrese siempre verdadero o falso. Para que mi if else funcione, esto debe de ser una condición que siempre me debe de regresar un verdadero o un falso para que funcione. Ahora veamos otro ejemplo. Por ejemplo, a X le asigno el número 6, por ejemplo. Y vamos a poner otro if. If la condición, y luego vamos a poner un else, abro llaves, y dentro de la condición voy a poner un is.numeric de x. Ok, y dentro de las llaves voy a pedirle que si eso es verdadero, que me arroje esto es un número. Y si no es un número, print, entonces voy a poner esto no es un número. ¿Ok? Entonces, esto lo que el is.numeric de x va a evaluar si x es numérico. Si lo ejecuto, nada más ese pequeño código me dice verdadero. ¿Por qué? Porque x es 6, es decir, un número. Por lo tanto, si yo ejecuto esta línea de código, entonces si me imprime en pantalla, esto es un número. ¿Qué pasa si yo le pongo un signo de admiración antes del is.numeric? Si yo hago un signo de interrogación antes del is.numeric, en vez de ser verdadero, me lo transforma a falso. Veamos, control y enter, entonces es falso. ¿Por qué? Porque el signo de admiración me transforma un verdadero a falso, o si es falso, me lo transforma a verdadero. Es como decir, quiero lo contrario a lo que hay. Si vemos is.numeric, eso es verdadero, pero si vemos is.numeric y el signo de admiración, eso es falso. Por lo tanto, si yo ejecuto el if else con el signo de admiración antes del is.numeric, me va a imprimir esto no es un número. Con esto quiero que se entienda para qué sirve el signo de admiración. Y para verlo un poco más claro, aquí abajo voy a poner signo de admiración, le doy control y enter y eso me regresa un falso. Y si yo pongo un signo de admiración y un false, esto me regresa un verdadero. Ok, ese es otro ejemplo. Ahora si copiamos y pegamos esto de aquí arriba y lo ponemos aquí abajo. Y en vez de X le vamos a llamar Y. Y en vez de tener un 6, vamos a ponerle Johnny. Ok, Johnny. Ahora en vez de is.numeric vamos a poner is.character. Y le vamos a quitar el signo de admiración para que no me lo transforme a lo contrario. Aquí en vez de poner esto es un número, vamos a poner esto es una cadena. Esto no es una cadena. Ok, entonces aquí estoy declarando la variable y. Le voy a poner aquí y. Entonces, si yo ejecuto el if else, va a evaluar si y es
un carácter o texto, entonces quiero que imprimas esto de aquí. Esto es una cadena. Y si no es un texto o carácter, entonces imprime esto de aquí. Así se lee un if-else. Si esto sucede, entonces imprime esto. Y si no sucede, es decir, else, entonces imprime esto de acá. Vamos a ejecutarlo. Y aquí dice, esto es una cadena. ¿Por qué? Porque Johnny sí es de tipo carácter o carácter. Ese sería otro ejemplo de un if-else. Ahora vamos a ver un if-else que es de una sola línea. If-else. Este if-else particularmente funciona mucho a la hora de transformar variables cuando estamos utilizando dplyr y magritte. En la sección de dplyr y magritte veremos cómo este if-else nos va a ayudar muchísimo, pero bueno, por el momento voy a explicar cómo funciona por sí solo. Vamos a escribir if-else y primero vamos a poner una condición. Por ejemplo, if-else nombre es igual a Johnny. Ponemos una coma y aquí después de la coma vamos a poner lo que queremos que se ejecute si la condición es verdadera. Por ejemplo, vamos a poner hola cachorro Johnny. Y después vamos a poner otra coma y aquí vamos a poner ¿dónde está el cachorro Johnny? Ok, básicamente esta línea de código de aquí y esta línea de código de aquí, estas líneas de código son equivalentes. Voy a pegarlo aquí abajo para que se entienda. Estas dos son equivalentes, pero esta de aquí abajo lo hace en una sola línea de código. Entonces, prácticamente, aquí está mi condición, que es equivalente a la condición que está en este paréntesis. De ahí, después de la coma, inmediatamente está la acción a ejecutar en caso de que la condición sea verdadera, que prácticamente es esto que está aquí. Y después de la última coma, se pone la acción a ejecutar en caso de que la condición sea falsa. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué sucede si le doy control y enter. Entonces me imprime ONA, pero era hola, otra vez. Listo. Hola, cachorro Johnny. ¿Por qué? Porque nombre sí es igual a Johnny. Es decir, esto que está aquí es verdadero. Y bueno, ese es el if-else en una sola línea. Por último, me gustaría mostrar cómo funciona este if-else cuando cuando estamos trabajando con dplyr y magritte. Tal vez en este momento no se entienda mucho la sintaxis y después lo profundizaremos, pero quisiera ilustrarlo con un ejemplo. Vamos a importar tidyverse. Si no la tienen instalada, hay que instalarla. Y vamos a importar también magritte. Igual, si no la tienen instalada, hay que instalarlas. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con el dataframe mtcars. Vamos a ver qué contiene. Y, por ejemplo, yo quiero transformar la variable, por ejemplo, la variable wt. Quiero transformarla. Entonces, vamos a ver cómo un if-else de una sola línea nos sirve mucho para transformar esa variable. Vamos a utilizar esta notación, que como les digo, esta notación nos va a quedar mucho más clara en la parte de dplyr y magritte, pero esto se llama pipe. De ahí voy a utilizar una función que se llama transform y le voy a pasar el nombre de la variable que quiero transformar. En este caso, wt igual a, y vamos a poner if else y vamos a poner una condición. Si wt es mayor a, por ejemplo, 2.5, no, mejor 3, entonces vamos a poner auto pesado.
Si no, es decir, si WT es menor o igual a 3, entonces vamos a poner auto ligero. Ok. Y por último vamos a hacer un view de esto. Listo. Vamos a presionar control y enter. Y listo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Prácticamente lo que hizo mi línea de código fue transformar WT. Entonces, cuando WT era menor, perdón, era mayor a 3, le puso auto pesado. Y cuando no, es decir, cuando era menor a 3, menor o igual a 3, le puso auto ligero. Y de esa forma, nuestro if-else de una sola línea nos sirvió para transformar una variable con la sintaxis de dplyr y de Magritte, que ya veremos en su momento. Pero bueno, estos son los dos tipos de if-else que vamos a ver. Y bueno, me parece que sería todo por el momento. En el siguiente video veremos el switch. Y bueno, espero que con esto se haya entendido. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.